Hola, ¿qué tal? Durante los próximos 3 vídeos vamos a continuar aprendiendo a crear entrenamientos más eficientes utilizando el Curriculum Learning, o como yo lo llamo, aprendizaje progresivo. En este vídeo vamos a empezar aprendiendo la teoría. ¿Y qué es esto del Curriculum Learning? Es una forma de entrenar comportamientos complejos mediante una serie de lecciones de complejidad creciente. Lo vais a entender mucho mejor con unos cuantos ejemplos. Vamos a fijarnos en esta página, cuyo enlace tenéis en la descripción de este vídeo, y en concreto en esta imagen. Los que hayáis echado un vistazo a los ejemplos del proyecto que descargamos, habréis reconocido que este es el ejemplo Wall Jump, en el que la red neuronal tiene que aprender a mover el agente para posicionar el cubo cerca de este muro para subirse en él y saltar el muro y llegar al destino. Como veis, es un comportamiento bastante complejo en el que vamos a necesitar utilizar el Curriculum Learning. ¿Y qué es esto del Curriculum Learning? Pues es dividir el entrenamiento en una serie de lecciones. Aquí vemos una lección, luego otra, luego otra, luego otra. Y también podemos ver que de una lección a otra se incrementa lo que es la complejidad. Cada vez es más difícil. Como veis, la primera lección no tiene muro. Va a tener que aprender a moverse a la posición final. Una vez haya aprendido a moverse a la posición final, se pasará a la siguiente lección de forma automática, en la que, como veis, empieza a haber un muro. Bajo, pero sigue habiendo un muro. De forma que la gente tendrá que dirigirse al objetivo, que eso ya lo habrá aprendido, pero en el caso de colisionar con el muro, tendrá que aprender a saltarlo para poder cruzarlo. Y una vez la red neuronal aprenda bien a resolver esta tarea, se pasa a la siguiente lección en donde la tarea es un poco más complicada. Como veis, el muro está un poco más alto. Llegará un momento en el que el muro será lo suficientemente alto para que la red neuronal, el agente, no pueda saltarlo de forma directa y tenga que aprender a empujar este cubo naranja y ponerlo al lado para subirse en él y luego saltarlo y así poder llegar a la posición destino. Como veis, en esencia el Curriculum Learning es muy sencillo de entender, ya que simplemente tenemos que dividir el entrenamiento en una serie de lecciones de complejidad creciente. Lo difícil está en definir cuántas lecciones queremos hacer y cuánto vamos a incrementar de complejidad y qué es lo que necesitamos cambiar de complejidad en cada momento. Vamos a pasar a otro ejemplo. En este caso tenemos a nuestro agente, una serie de obstáculos y la meta al final. El agente tiene que llegar a la meta sin chocar con los obstáculos. Si choca con un obstáculo, ha terminado la tarea de forma incorrecta y recibe una penalización. Y si llega a la meta, significa que ha terminado la tarea de forma correcta y recibe una recompensa. El agente puede moverse hacia adelante, hacia atrás, girar a la derecha y girar a su izquierda. Y como observaciones del entorno va a tener 1, 2, 3, 4 y 5 números que van a indicar la distancia a la que hay un obstáculo en esa línea. Es como si lanzáramos un rayo de aquí hacia allá y si hay un obstáculo se envía lo que es la distancia a la que se lo ha encontrado. Si no hay nada, pues se enviará un -1. Luego se lanzará otro rayo en este ángulo. Si colisiona con algún obstáculo, se enviará la distancia a la que está ese obstáculo y si no un -1 y así. Básicamente se lanza un rayo, 2, 3, 4 y 5. Y así pues le damos una especie de visión artificial a nuestro agente. Vamos a ver ahora cuántas lecciones tendríamos que generar y qué vamos a ir variando en ellas para hacer la tarea sencilla e ir incrementando su complejidad poco a poco. Empezamos con la lección número 1. Vamos a hacer algo muy sencillo. Colocamos al agente y la meta o la línea final muy cerca del agente. Esta tarea
la red neuronal va a aprender a realizarla de una forma muy sencilla, ya que con nada que se mueva el agente va a llegar al objetivo. Una vez la red neuronal aprenda que tiene que mover al agente en esta dirección, pasaremos a la segunda lección, en donde, ¿veis?, ponemos la meta un poco más retirada. Una vez aprenda a realizar esta tarea, pues automáticamente pasará a la siguiente lección, en la que la línea de meta está más retirada aún. Y una vez la red neuronal domine esta tarea, pasaremos a la siguiente lección, en donde ya la meta está donde nosotros queremos que estuviera. Y el agente sigue en la misma posición. Eso sí, una vez el agente aprenda que tiene que llegar a esta posición final, pasaremos ya a otra lección en la que añadiremos un obstáculo que aparezca de forma aleatoria por este área. De forma que la red neuronal tendrá que aprender a llegar a la meta sin colisionar con el obstáculo. Como veis, es una tarea muy sencilla, ya que solo va a haber un obstáculo. Una vez la red neuronal haya aprendido bien a completar esta tarea, a evitar este obstáculo, pasaremos a la siguiente lección en la que pondremos dos obstáculos. Y una vez la haya completado, pasaremos a otra lección en la que haya más obstáculos, y cuando la haya completado pasaremos a otra lección en la que haya todavía más obstáculos. Como veis, lo que estamos haciendo aquí es incrementar la complejidad de las tareas, haciendo que en la primera tarea la red neuronal adopte un comportamiento que nosotros queremos que esté en la última, es decir, que se mueva hacia el objetivo final. Y luego, completando las lecciones 5, 6, 7 y 8, aprenderá a esquivar lo que son los obstáculos. Vale, ya tenemos las lecciones definidas. Ahora necesitamos conocer qué parámetros tenemos que dar para definir esas lecciones. Un parámetro lo tenemos muy claro y es, como veis, ¿qué cambia de la lección 1, 2, 3 y 4? Pues cambia la distancia de la meta. Pues ese será un parámetro que vamos a definir, que va a ser la distancia de la meta, que en cada lección será mucho más alto. ¿Qué otro parámetro tenemos también para definir? Pues tenemos, veis, en una lección, en la 5 hay un cubo rojo, y en la 6 hay 2, en la 7 hay 4 y en la 8 hay más todavía. Pues eso puede ser también otro parámetro, que será el número de obstáculos totales. En la lección 1, 2, 3 y 4 el número de obstáculos será 0. Y en las 5, 6, 7 y 8 la distancia de la meta será pues la distancia máxima que establecimos en la lección número 4. Pues con esto ya lo tendríamos todo. Tenemos el parámetro que indica la distancia a la meta y otro parámetro que indica cuántos obstáculos vamos a tener en la escena. Ahora vamos a necesitar aprender cómo indicamos cuántas lecciones va a tener el entrenamiento y qué valor van a tener cada uno de los parámetros en cada lección. Para ello vamos a volver a la página anterior y aquí debajo nos encontramos este texto. Este texto lo tendremos que guardar en un archivo y el nombre de ese archivo será el que tendremos que pasar cuando iniciemos el entrenamiento. Y en este archivo pues tenemos todos los datos que van a definir cuántas lecciones hay, el valor de los parámetros que definen cada lección y las condiciones que tienen que darse para pasar de una lección a la siguiente. Vamos a verlos uno por uno. Primero tenemos esta primera opción que sirve para indicar qué medida vamos a utilizar para medir el progreso del aprendizaje. Tenemos dos medidas. Reward, que es la medida de la recompensa obtenida, y Progress, que es la relación entre los
pasos actuales y los pasos máximos del entrenamiento. Explico cada una por separado. Cuando tenemos reward, aquí escrito, todos los valores que tengamos aquí en thresholds, en límites, van a indicar la recompensa que tiene que superarse en esa lección actual para pasar a la siguiente lección. Si aquí tenemos 0.5, significa que en la primera lección, una vez el agente haya obtenido una recompensa de 0.5 o superior, pues va a pasar a la siguiente lección. Y así con los límites para pasar a la siguiente lección, en la lección 1, 2, 3, 4, 5 y así todas las que nosotros queramos poner. Si tenemos puesto progress aquí, estos valores lo que van a indicar van a ser el porcentaje del entrenamiento total que estamos realizando. Si recordáis, en el archivo trainerconfig.yml indicamos el max steps, en el que establecemos los pasos máximos de los que va a constar nuestro entrenamiento. De esta forma, podemos poner aquí, por ejemplo, 0.25, para indicar que una vez hayamos llegado al 25% del total del entrenamiento, que se pase a la siguiente lección. O si ponemos 0.5, significa que una vez hayamos llegado a la mitad de pasos del entrenamiento total. Si ponemos 0.75, pues al 75% y así. Luego tenemos min lesson length, que nos va a servir para indicar cuántas veces la medida del progreso debe aparecer antes de incrementar la lección. Es decir, si aquí tengo reward de premio y yo pongo aquí 0.5, significa que la gente tiene que obtener premio de 0.5 o más como mínimo 2 veces, para así pasar a la siguiente lección. Cuanto más alto sea este valor, más veces va a tener que superar el límite para poder pasar a la siguiente lección. Luego tenemos Signal Smoothing, que significa suavizado de la señal. Aquí vemos que está activado. Cuando está activado, pues va a suavizar la señal de la forma siguiente. Tomará el valor actual, se tomará en peso de 75% y el valor anterior se tomará con un peso de un 25%, de forma que el valor anterior seguirá afectando al actual. De esta forma conseguimos evitar picos. Si tenemos a nuestra gente obteniendo 0.5 de recompensa, 0.5, 0.5, 0.5 y luego tenemos un 10, pero luego tenemos un 0.5 y 0.5, pues ese pico que tenemos ahí no aparecería, aparecería suavizado, ya que ese 10 contaría como un 75% y luego el 0.5 anterior a un 25%. Normalmente se suele tener a verdadero para que no afecte el ruido. Y luego tenemos la sección de parámetros. Estos son los parámetros que van a definir cada lección. Como en el ejemplo que vimos anterior, tendríamos un parámetro que indicaría la distancia de la meta y otro parámetro que indicaría el número de obstáculos. Fijaos que cuando ponemos uno, si luego tenemos que poner otro, tenemos que poner aquí al final una coma. Si tuviéramos después de este otro, tendríamos que tener aquí también una coma. Y si tuviéramos uno solo, pues no tendríamos que tener ninguna coma, ya que todo esto estaría, todo lo que está seleccionado estaría borrado. Y bueno, pues creo que con esto ya queda todo bastante claro. Comentar que estos serán los valores de cada parámetro para la primera lección. Estos serán los valores de los parámetros para la segunda
estos los valores de los parámetros para la tercera lección, estos para la cuarta y así. Estos límites son los límites para pasar a la siguiente de la lección número 1. Este será el límite para pasar a la siguiente lección de la lección número 2. Es decir, una vez estamos con estos valores, tendremos que superar este límite, que como he dicho puede ser o una recompensa o un progreso, un porcentaje del progreso total del entrenamiento. Normalmente yo suelo utilizar el reward, que es la recompensa, que es el que me va a decir con mucha más exactitud si el agente lo está haciendo bien o mal. El progreso, pues normalmente no me dice nada, ya que puedo tener a la gente haciendo el tonto en algún sitio y estar al 90% del entrenamiento y que siga ahí perdido en una esquina. Por eso suelo utilizar el reward. Y decir también que el límite solo se comprueba una vez la academia ha terminado. Es decir, una vez se llega al max steps de la academia o se termina lo que es el ciclo de la academia, solo entonces se comprueba si se ha superado lo que son los límites que tenemos aquí indicados. Y ya para terminar, pues podemos fijarnos en esta gráfica en la que se ve la recompensa media acumulada de cómo en una lección, pues fijaos cómo en esta lección, que es muy sencilla, la recompensa sube mucho, luego la siguiente lección se mantiene hasta que hay una lección, esto que se ve aquí, en la que la complejidad es más alta, así que la recompensa baja, pero la red neuronal va aprendiendo esa lección y en cuanto la domina, pues se pasa a la siguiente lección en la que la complejidad incrementa, entonces la recompensa baja. Y poco a poco pues va entrenándose y va aprendiendo. En cuanto la domina, pues se cambia de lección, la vuelve a dominar otra vez, pasa de lección, se incrementa la complejidad, así que empieza otra vez con recompensa baja y va aprendiendo más y más y más. La línea azul indica la recompensa media por el entrenamiento con currículum. Sin currículum, fijaos que se empieza con esta recompensa, va subiendo poco a poco, pero fijaos que a los 3 millones de pasos, la distancia que todavía le queda por recorrer para llegar a la misma eficiencia que utilizando el Curriculum Learning. Así que con Curriculum Learning podemos ahorrarnos un montón de tiempo a la hora de realizar los entrenamientos y estos pues se realizan de una forma más eficiente. Y bueno, creo que por ahora basta ya de teoría y vamos a pasar al siguiente vídeo en el que vamos a poner todo esto en práctica.